Almohadilla, almohadilla, Kerem y Hande. Bomba de relaciones. Dramas explosivos de series turcas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si son nuevos por aquí, me llamo y este es el lugar perfecto para sumergirse en el fascinante mundo de las series turcas. Aquí encontrarán análisis profundos, curiosidades jugosas, noticias de última hora y por supuesto muchísimo drama. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama turco? Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta, porque a mí me apasiona: las relaciones explosivas. Esas parejas que nos hacen gritarle a la pantalla, suspirar de amor como si no hubiera un mañana y a veces, confesar que nos dan ganas de lanzar el control remoto directo a la ventana. Porque si hay algo que las series turcas saben hacer bien, es crear relaciones llenas de pasión desmedida, conflictos intensos y giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Y sí, como vieron en el título, vamos a mencionar a Kerem y Hande, una pareja que generó muchísimos debates, teorías y fangirleo a nivel mundial, cuya relación en la vida real también fue, digamos que interesante, es un eufemismo. Pero no nos vamos a quedar solo con ellos, ni mucho menos. Vamos a explorar varias series donde las relaciones son un verdadero campo minado emocional, donde cada paso puede desencadenar una explosión de sentimientos. Antes de que empecemos a desentrañar estos dramas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejen un me gusta si les gusta el contenido. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series turcas favoritas. Bien, pongámonos manos a la obra. Prepárense para un viaje lleno de drama, pasión, lágrimas, risas y, por supuesto, muchísimas emociones. Pónganse cómodos, sírvanse algo rico y prepárense para un festín de salseo turco. Comencemos con una serie que seguramente conocen, que conquistó corazones en todo el mundo y que, para muchos, fue la puerta de entrada al universo de las series turcas: **Senkal **. Esta comedia romántica, que se transmitió en más de 80 países y generó legiones de fans, nos presenta a Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados por los carismáticos Hande Erçel y Kerem Bürsin, respectivamente. El género, como ya dije, es principalmente comedia romántica, pero tiene toques de drama que la hacen aún más adictiva. No es la típica comedia romántica insulsa, sino que toca temas importantes como la ambición, la superación personal y la importancia de la familia y la amistad. La trama gira en torno a Eda, una joven florista talentosa y trabajadora que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando pierde su beca debido a la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante. Por una serie de eventos desafortunados y un tanto ridículos, Eda y Serkan terminan atados por un contrato. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que él consiga un importante contrato comercial y, a cambio, él le devolverá su beca. Ahora, ¿por qué Senkal es relevante para nuestro tema de relaciones explosivas? Bueno, la relación entre Eda y Serkan es un claro ejemplo de amor-odio, pero elevado a la enésima potencia. Desde el principio chocan constantemente debido a sus personalidades diametralmente opuestas. Serkan es un hombre de negocios frío, calculador, obsesionado con el trabajo y con un control absoluto sobre cada aspecto de su vida. Eda, por el contrario, es una joven alegre, espontánea, soñadora, que vive el momento y que no tiene miedo de expresar sus emociones. Sin embargo, debajo de esa tensión constante existe una atracción innegable, una química que traspasa la pantalla y que fue, en gran parte, responsable del éxito de la serie. Sus peleas, sus celos, sus malentendidos, sus reconciliaciones, todo contribuye a crear una dinámica explosiva que mantiene al espectador enganchado, preguntándose qué pasará a continuación. Vemos cómo poco a poco ambos personajes se enamoran a pesar de sus diferencias, pero el camino hacia la felicidad no es nada fácil. Tienen que superar sus propios miedos, sus inseguridades y los obstáculos que les pone el destino. Además, y aquí viene la parte más jugosa, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en la vida real, que pasó de una amistad aparentemente inocente a un romance apasionado y luego a una ruptura que dejó a muchos fans con el corazón roto, añadió un componente extra de drama a la serie. Muchos fans sentían que la química entre los personajes era tan real porque realmente había sentimientos involucrados. Los rumores sobre su romance fuera de la pantalla comenzaron a circular desde el principio,
pero ellos se encargaron de mantenerlo en secreto hasta que finalmente lo confirmaron durante un viaje a las Maldivas. La noticia causó furor en las redes sociales y convirtió a la pareja en el centro de atención de los medios de comunicación. Y bueno, la ruptura después de que terminó la serie hizo que muchos se preguntaran si realmente eran almas gemelas destinadas a estar juntas o si su relación siempre estuvo destinada a ser explosiva y efímera. ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Realmente se amaron? Las preguntas siguen sin respuesta, alimentando el mito de Anker. Ahora saltemos a otra serie que también tiene lo suyo en cuanto a relaciones dramáticas, pasionales y, en este caso, prohibidas, **Askmemnu**. Esta es una serie clásica, un verdadero ícono de la televisión turca que marcó un antes y un después en la producción de dramas televisivos en el país. Es un drama romántico con toques de intriga, un vestuario impecable, una ambientación lujosa y por supuesto muchísimo melodrama. Los protagonistas son Bihter Ziyagil, interpretada por la talentosísima Beren Saat, y Belul Aznedar, interpretado por el galán Kıvanç Tatlıtuğ. La serie, que está basada en una novela del escritor turco Halit Ziyaoğlu, cuenta la historia de Bihter, una joven hermosa, ambiciosa y seductora que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella, no por amor, sino para vengarse de su madre, que había sido abandonada por Adnan años atrás. Pero las cosas se complican, y aquí es donde el drama se pone realmente bueno, cuando Bihter se siente irremediablemente atraída por Belul, el sobrino playboy de Adnan. Belul es joven, guapo, encantador y, sobre todo, inalcanzable. Su relación adúltera desata una serie de consecuencias devastadoras que afectan a todos los miembros de la familia Ziyagil, destrozando vidas y revelando secretos oscuros. ¿Por qué Askmemnu es relevante para nuestro tema? Pues bien, la relación entre Bihter y Belul es la encarnación de una relación explosiva. Es una relación basada en la pasión desenfrenada, la lujuria, la prohibición y el deseo de lo inalcanzable. Desde el principio saben que lo que están haciendo está mal, que es una traición imperdonable, pero no pueden evitar ceder a sus impulsos. La atracción entre ellos es magnética, casi adictiva. La tensión entre ellos es palpable, y cada encuentro está cargado de peligro, deseo y culpa. Su amor secreto los consume por dentro y el remordimiento los atormenta. Es una relación tóxica que los destruye a ambos y, finalmente, lleva a un final trágico que conmocionó a la audiencia turca. Askmemnu es un ejemplo perfecto de cómo la pasión desenfrenada puede llevar a la destrucción y de cómo las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreparables. La serie es tan popular que ha tenido varias adaptaciones en otros países, incluyendo una versión estadounidense llamada Gossip Girl, Acapulco, lo que demuestra el impacto que tuvo esta historia de amor prohibido en la cultura popular. Cambiemos un poco de género y vamos a una serie que combina el drama con la acción trepidante y, por supuesto, relaciones turbulentas que te mantendrán al borde del asiento. **Kukur**. Esta serie es un drama criminal que se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de delincuencia en Estambul. Kukur es un laberinto de calles estrechas, casas destartaladas y personajes sombríos. Los protagonistas son Yamak Koval, interpretado por el talentoso Aras Bulut Inemli, y Sena Koval, interpretada por la hermosa Dilan Cizekdeniz. Yamak es el hijo menor de la familia Koval, un joven rebelde, inteligente y carismático que decide abandonar su familia y vivir una vida diferente, lejos del mundo del crimen. Pero cuando su padre es asesinado y Kukur se ve amenazado por una banda rival, se ve obligado a regresar a Kukur y tomar el control del barrio para proteger a su familia y a su gente. En medio de todo este caos, conoce a Sena, una joven misteriosa, independiente y problemática de la que se enamora profundamente a primera vista. ¿Y por qué Kukur está en nuestra lista? Porque la relación entre Yamak y Sena es cualquier cosa menos tranquila. Ambos personajes tienen un pasado oscuro y traumas que los persiguen y que dificultan su relación. Su amor es intenso, apasionado y protector, pero también está lleno de dolor, desconfianza, secretos y mentiras. Yamak, por un lado, tiene que lidiar con la enorme responsabilidad de liderar a su familia y proteger a Kukur de las amenazas externas. Sena, por otro lado, lucha contra sus propios demonios, su adicción a las drogas y un pasado familiar turbulento. Su relación es una constante batalla entre el amor y la autodestrucción, entre la esperanza y la desesperación. Además, el entorno en el que se desarrolla su amor, un barrio peligroso y violento,
añade una capa extra de complejidad a su relación. Cada día enfrentan amenazas constantes, luchas de poder, traiciones y deben luchar por su supervivencia. Kukur nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más oscuros, pero también cómo puede ser consumido por la violencia y el caos. La serie fue muy elogiada por su trama intensa, sus personajes complejos, las actuaciones de su elenco, especialmente la química explosiva entre Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz, y su impactante banda sonora.